Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Hernández Santos, con matrícula L075580, con la materia Procesos Contables de la carrera Tecnologías de la Información. Hoy voy a presentar mi proyecto integrador. Voy a hablar sobre dos empresas cuyo factor hayan sido cerradas o en este caso, eh, pues, traspasadas o en este caso, pues, que hayan quedado en la bancarrota por sus malos manejos administrativos. En este caso voy a hablar sobre dos empresas cuyo a mí me tocaron administrar. Bueno, ahora que estoy trabajando, me tocan administrarlas cuyo factor fue la pandemia, lo ocurrente fue la pandemia. Pero si estas dos no hubieran tenido un mal manejo administrativo, después de la pandemia yo creo que no hubieran cerrado. Pero sí, así fue. Entonces vamos a empezar con la primera empresa. La primera empresa se dedicaba al sector de las cantinas. Todas las cantinas cuyos eran parte del centro de la Ciudad de México y se llamaban Cantinas Buenos Aires. Aquí, por ser parte de la ciudad del centro, su temática era basada a los años, pues, 1800, cuando pues, en aquel tiempo las cantinas eran muy famosas, ¿no? Entonces, sí era la decoración de esas cantinas. ¿Por qué cierran o por qué se va a la quiebra y por qué la subsidiamos nosotros ahora? Porque cuando pasa la pandemia, eh, empiezan a tener malos manejos administrativos. ¿A qué me refiero? En la parte del área de contabilidad, por así decirlo, en querer no perder sus ventas, la empresa seguía gastando, por así decirlo, en pues proveedores, pagando publicidad, pagando cosas que a lo mejor todavía no eran necesarias, por así decirlo. A lo mejor el marketing sí les ayudaba, pero no al 100 como tendría que haber sido, porque recordemos que cuando regresa la pandemia hay hay un cierto tiempo de que pues, no podemos salir de las casas, ¿no? Entonces, al ser así, las cantinas Buenos Aires siguen gastando y siguen gastando en, pues, en marketing, en proveedores, entonces en cosas que no eran necesarias. Hablemos en el personal, en los empleados, a veces tenían, por así decirlo, en el área de contabilidad, tenían pues a 3 personas nada más, digo, o sea, de 15 pues tenían a 3, a lo mejor hicieran, no eran todas necesarias, pero pues no puedes tener a 3 personas que a lo mejor no llevaban el área de ingresos, el área de cuentas por pagar, ¿no? Entonces tienden a tener a la gente con menos experiencia. Entonces, como tienen a la gente de menos experiencia, esta gente pues no sabe, ¿no? No sabe el procedimiento, no sabe cómo funciona, ¿no? Por querer evitar nóminas fuertes, se quisieron quedar con las nóminas pequeñas. Entonces ahí empieza un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a tener las nóminas pequeñas, hay gente que no sabía muy bien el procedimiento de estas mismas, porque era gente que apenas iba empezando, ¿entiendes? O sea, apenas iban empezando y pues no llevaban mucho tiempo ahí. Entonces, entre que tenían un mal manejo de sus egresos, por así decirlo, entre sus ingresos, sus nóminas, pues empiezan a cerrar sus cantinas, las empiezan a cerrar, las empiezan a vender los locales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues el dueño donde yo trabajo, que es una cadena hotelera, ahí en el centro de la Ciudad de México, opta por llegar a un pacto con pues, el dueño de esas empresas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros adquirimos todo, por así decirlo, todo, pues las deudas, nóminas, y con tal de que la empresa no cerrara, porque era una buena empresa, es un buen negocio ahí en el centro de la Ciudad de México para el turismo. Entonces, por esta misma razón, estas cantinas empiezan a cerrar. Pero, pues pudimos salvar, por así decirlo, se pudieron salvar por parte de nuestra empresa ciertas unidades. Ahora voy a hablar sobre
otra empresa igual que es de restaurantes, esta es de comida rápida. A las empresas, bueno, el restaurante se llama Casa Churra, por si algunos gustan irnos a visitar. Estos cierran por lo mismo, empiezan a tener malos manejos administrativos y, por así decirlo, pues lo mismo como la otra empresa, ¿no? Pues empiezan a tener un marketing que no debería de ser, empiezan a tener unas nóminas que no deberían de ser, por así decirlo, pues se quedan con las muy pequeñas, ¿no? Entonces tratan de tener a gente que pues por tenerla ahí y que haga el trabajo nada más así por hacerlo, pues así lo hacían, ¿no? Había momentos en que pues la comida de la cocina pues había muy fea, ¿no? Entonces también era un factor muy importante. Si tu restaurante ibas empezando, regresando de la pandemia, pues no nomás podrías vender comida porque sí, o sea, recordemos que el delivery en ese tiempo fue muy importante porque pues fue un gran ingreso para ellos, y un buen recurso para nosotros, ¿no? Pero vuelve a pasar esta misma situación. Esta misma situación siento yo que se dio en ciertos lugares, en pequeñas o pymes muy pequeñas, en querer levantar, en querer volver a levantar, pues cuando regresa la pandemia de un momento para acá, así de rápido, ¿no? Entonces, pues no fue lo indicado, no fue lo correcto. Creo que hubo muchas empresas que sí fueron, quisieron, pues ahora sí que quemar los barcos o echar todo por la borda y decir, pues es que si se entiende, ¿no? No querer el fracaso, no querer cerrar un negocio, no querer perder el negocio, pero desafortunadamente así fue en muchas empresas, en estas dos en particular que nosotros adquirimos, fue así, el mal manejo de sus ingresos, sus administrativos, los dueños, todo, como que nunca hubo un orden, nunca hubo un proyecto de corto a largo plazo para decir, ¿saben qué? Ahorita cerramos o ahorita estamos en un punto medio, pero el día de mañana ya sabemos que vamos a regresar, vamos a volver a crecer, pero no vamos a perder quiénes somos, ¿no? Entonces, ese fue un punto importante de esas dos empresas por las cuales cerraron y pues desafortunadamente todo cambió, todo fue un cambio literal, porque ahora que no están con nosotros se notó, por la temática, ¿no? En lo que se venía trabajando con ellos, se trabajó diferente. Así cerraron estas dos empresas. Bueno, no cerraron, simplemente fueron adquiridas por otra empresa para que no cerraran. Y asimismo, pues sus empleados no perdieran su trabajo. Pero en mi opinión y en mi punto de vista siento que regresando de la pandemia, ah, hubo muchas empresas o hubo muchas pymes pequeñas, por así decirlo, no las grandes casi no hubo un corte tan grande, por así decirlo, ¿no? Como Coca-Cola, Nestlé, esas marcas grandes, pues no creo que les haya pegado mucho, pero las pymes muy pequeñas sí siento yo que fue un golpe duro, o sea, y regresar fue peor. Pero en este caso, dos empresas así sí fueron el problema por el cual se dieron de baja y pues otra empresa más las adquirió. Y bueno, ese fue mi punto de vista. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho.